Y la verdad es que estamos muy interesados en que el doctor Rafael nos pueda compartir su visión acerca de cómo ve el panorama para este 2021, cuáles son las tendencias que van a marcar definitivamente el sector educativo en este año. Así que, pues sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al doctor Rafael. Doctor, ¿ya nos escucha bien? Hola, buenos días, me da mucho gusto saludarles. Soy Rafael Estrada y el día de hoy los voy a acompañar en este webinar en el que he sido invitado de parte de Generalia para platicarles un poco sobre las tendencias que están transformando la manera en la que capacitamos en las empresas. La dinámica ya la ha explicado Armando, será una manera muy interesante de interactuar, de compartir con ustedes estas primeras ideas. De hecho, el objetivo de estos siguientes 45 minutos no es dar soluciones mágicas, no es dar respuestas, no es dar software, sino de lo que se trata es de generar ideas, de hacer planteamientos que nos hagan repensar la manera en la que entendemos cómo se forma y se aprende en los nuevos entornos digitales, no solamente marcado por la pandemia. Hemos hablado mucho tal vez de la pandemia y su impacto en entornos laborales, pero lo cierto es que la manera de aprender de la humanidad ha cambiado para siempre, incluso antes de la pandemia. Y eso es el primer concepto clave que hay que entender. La transformación en la manera en la que aprendemos y aplicamos conocimiento ya se había transformado por completo desde antes de la llegada del COVID. De hecho, solamente lo ha acelerado el fenómeno de salud que vivimos en la actualidad. Por eso es importante entender que una cultura, una sociedad y un mundo que va a la velocidad tan alta como la que vivimos, donde la demanda de mercado es tan competitiva y hay que ser cada vez más ágiles, la manera de enseñar, la manera de aprender y la manera de aplicar ese conocimiento al trabajo es lo que hace la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que muere. Sin más preámbulos, iniciamos con la presentación sobre cuáles son las tendencias más importantes de capacitación en línea para este año y tal vez para los siguientes 3 años. Verán que las charlas que tomaremos al final podrán hacer una serie de preguntas en las cuales podremos interactuar sobre los aspectos que más les interesen. Listo, iniciamos por favor. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra charla sobre las tendencias de capacitación en línea. Primer concepto a todos nuestros invitados que están de varias empresas muy importantes alrededor del país, es que la sociedad está cambiando a un ritmo verdaderamente acelerado. Este cambio, no les decía, no es solo producto de la pandemia, hay un impacto especial de la inteligencia artificial y la manera en la que los seres humanos estamos aprendiendo a hacer las cosas. Y este impacto se está generando especialmente, por ejemplo, yo, como director de Anahuac Online, es un impacto tremendo en la educación superior, de donde sale el principal capital humano para las empresas internacionales y nacionales que les permite ser competitivas. Pero lo cierto es que el aprendizaje ha dejado de ser episódico. Ya no va a funcionar los siguientes años esa idea de estudiar solamente durante una parte de tu vida y después aplicarlo en el campo laboral. Estamos en una época donde hay que aprender constantemente. Se escucha algo repetido y reiterativo, la idea de lifelong learning, este aprendizaje a lo largo de la vida, pero nunca ha sido tan en serio. Es impresionante la manera en la que tendrá que transformarse, la manera en la que entendemos la educación para romper los retos que nos estamos enfrentando en la actualidad. Y lo cierto es que imagínense, al menos la mitad de las universidades y de las empresas están cambiando o deberá cambiar el modelo de negocio. Las universidades, los centros de capacitación, las áreas de recursos humanos tienen que retransformarse en la manera en la que generan valor internamente hacia su empresa, las áreas de recursos humanos, y como universidades, tenemos muchos invitados de universidades en este webinar, tenemos que replantearnos el modelo de negocio. Este no es un dato que estoy inventando, lo dice Gartner, la consultora especializada, y nos permite entender al nivel de crisis que podemos estar llegando. No se trata simplemente de poner una cámara o transmitir las clases a través de videollamada, sino de reformar y transformar no solamente la manera de educar, sino la manera de agregar valor. La propuesta de valor en la que una persona aprende y aplica el conocimiento se está viendo trastocada a límites que no nos imaginábamos antes. Y aquí vienen las dos primeras claves que tienen que entender para sus empresas. ¿Cuáles son los dos vectores de cambio que van a dirigir el siguiente año y tal vez los siguientes dos? Podemos hablar de los siguientes 3 años. El primer vector de cambio indispensable a considerar es la brecha de habilidades. ¿Saben qué es lo que está pasando? Que lo que aprendemos cada vez se vuelve obsoleto más rápido. Quiere decir que la vida media de las habilidades, es decir, lo que tú aprendías y el tiempo de vida, que eso te servía cuando lo aplicabas en tu empresa, se está reduciendo casi a la mitad.
Eso quiere decir que esta vida media al reducirse hace que lo que aprendas dure menos tiempo útil y tenga que ser renovado, transformado, actualizado para que sea pertinente a los cambios y demandas que hay en los diferentes negocios y en los diferentes mercados y en las diferentes industrias. Eso es fundamental. Lo segundo, que también es importante, es la manera en la que entendemos la vida media de esas habilidades. Tenemos un montón de actividades que se están desarrollando a lo largo del tiempo, que duran cada vez menos y que están cada vez más desconectadas de las expectativas de mercado. Es nuestro trabajo como áreas de recursos humanos, como directores de empresa, como directores de universidades, responder a estos dos vectores. ¿Cómo hacemos para cerrar esa brecha? Para que los egresados, la gente que capacitamos, la gente de los colaboradores de las empresas, tengan las capacidades y competencias más alineadas con las verdaderas necesidades del entorno. Y segundo, ¿cómo hacemos un sistema ágil? Esa es la palabra clave, para evitar que el tiempo de vida media que se ha reducido haga que las habilidades en las que invertimos y en las que capacitamos al personal se vuelvan obsoletas muy rápido. Imagínense estas cifras que nos da Gartner también. 50%, fíjense, al menos el 50% se está reduciendo la vida media de las habilidades y obligará al menos al 50% de universidades, empresas o entidades dedicadas a la formación a que se cree un diferente tipo de contenido. Importante, 50% de las entidades que se dedican a la formación estarán subcontratando funciones claves. Y esto es un reto especialmente importante, por ejemplo, para las universidades. ¿Cómo podrán desarrollarse para generar una gran cantidad de contenido que debe ser cada vez más ágil? Más adelante les hablaré de la educación just in time, que debe ser justo a tiempo, que debe ser en la medida correcta, en la extensión correcta, en la manera en que se consume correctamente, para que tenga un impacto en la productividad del trabajador, de la empresa, en la competitividad o en las habilidades de desarrollo. Viene el reto gigante de plantearnos cómo vamos a hacer para que esa formación se logre, y muchas empresas, muchas universidades deberán hacer una subcontratación. Para 2023, por ejemplo, se espera que al menos 3/4 de las entidades dedicadas a la formación adopten nuevos modelos de negocio. Lo que les decía al inicio, especialmente nuestros invitados de universidades, hay que hacer un planteamiento fuerte. Las escuelas tienen que reformar la propuesta de valor que están agregando para que los egresados hagan un match real con las expectativas de mercado. Y esta cifra, de nuevo, para el 2023 está a la vuelta de la esquina, el pensar que debemos replantearnos como unidad de negocio. Pero esto impacta también a todas las áreas de capacitación de las empresas, pues estas mismas deben también replantearse sobre cuál es la oferta de valor que hacen al interior de sus empresas. Un director general al mismo tiempo debe replantearse cuál es el valor que agrega la capacitación en mi organización. Llevamos años hablando de la sociedad del conocimiento, tal vez solamente en papel. Nunca ha sido tan importante saber cómo el hombre aprende y cómo aplica lo que aprende para una finalidad que nos permite ser más competitivos y avanzar en este mundo en el que se nos exige cada vez más velocidad. Fíjense otro dato, para el 2022, al menos 20% de los cursos de las entidades de formación, universidades, centros de capacitación, serán enseñados por un ecosistema. Esta es de las que más me gustan y de las que más disfruto platicar, porque ya se acabó el one man band, ya se acabó esta idea de que una sola persona, solamente tu centro de capacitación, solo RH, solo las universidades, son las responsables de dar las habilidades y competencias necesarias. Así jamás lo vamos a lograr. Decía José Martí, quienes no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a luchar juntos. Y estoy convencido yo que el futuro de la capacitación es en ecosistemas. Necesitamos hacer alianzas, alianzas concretas que nos permitan agregar valor para generar un currículum nuevo. Hay que replantear la manera en la que hacemos el currículum, y con la fortaleza de la universidad, que tiene que estar en un área de innovación cada vez más acelerado, enseñar nuevas maneras de impactar, pero con el conocimiento de la empresa, de las necesidades reales de un mercado que cambia a veces tan rápido que la universidad no llega a darse cuenta dónde tiene que responder. Es importantísimo tener este planteamiento. Para 2022, dense esta idea, más del 80% de los cursos de educación superior estarán asociados a una credencial digital, y esto va a impactar el mundo laboral tremendamente. Una de las grandes tendencias que, a mi parecer personal, es irreversible,
es la transformación de las credenciales, especialmente las microcredenciales, que en México van a empezar a aumentar cada vez con mayor fuerza, porque son maneras de hacer evidente y confirmar una habilidad o competencia de alguna persona en un entorno laboral, empresarial o productivo. Y las universidades, para nuestros invitados universitarios, fíjense, para 2022, 80% tendrá que emitir una manera de credencial digital. Evidentemente, aquí entra todo el tema del blockchain, la manera de verificar nuestras credenciales, y más adelante ya verán hacer credenciales que faculten a la universidad y a la empresa para tener una fuente de verdad confiable sobre qué personas poseen qué habilidades. Es una manera distinta de entender los títulos, de entender los grados, porque ahora necesitamos validar habilidades a un nivel específico y concreto. Estas llamadas competencias que tienen años que empezamos a educar en esta lógica de competencias deben aterrizarse ahora en habilidades concretas que puedan ser verificables. Y para eso hay que generar un nuevo tipo de contenido desde universidad y desde empresa. Estos antecedentes estadísticos nos dan nada más el panorama para platicarles de una de las mapas que más me gustan para entender lo que está pasando y puede estar pasando en la educación primero y después en el mundo de las empresas. Primero, que tienen que entender todos, porque esto impacta a las empresas en términos de las personas que educan al interior y las universidades como educan para egresados. Hay dos vectores que tienen que estar observando constantemente como líderes de sus organizaciones. El primer vector son las skills, son las habilidades. Y las habilidades pueden ir de ser muy generales a ser muy específicas. ¿Qué necesita tu empresa? Habilidades generales que se mantienen en el tiempo y tienen un tiempo de vida un poco más extenso, largo y sostenible, o habilidades muy específicas que cambian muy rápidamente. Ese es el segundo eje, el tiempo. Una habilidad general que tiene un tiempo de vida largo se ubica en el primer cuadrante, que se llama Just in Case. Just in Case es la educación tradicional, donde enseñamos cosas por si acaso, enseñamos cosas para las empresas por si el empleado algún día llega a ocuparlo, en la universidad por si algún día llegas a utilizarlo, pero no conectado a una demanda específica. Esa educación es buena y no hay que dejarla de hacer. Es una educación para la vida, es una educación general, de estudios generales, pero no es suficiente. El mercado y las demandas de las empresas están cambiando de manera tan acelerada que si nos quedamos empresas y universidades en educación just in case, corremos el peligro de desaparecer. Necesitamos encontrar nuevos escenarios que se forman por los restantes tres cuadrantes. ¿Cuál es el siguiente cuadrante que nos vamos a enfrentar? ¿Qué pasa cuando el tiempo de vida de las habilidades es muy importante porque es muy rápido, que va cambiando, pero la habilidad sigue siendo general? Bueno, pues eso ya existe también en el mundo y es la famosa extensión. Es cuando tú como empresa decides ir con la universidad para buscar un diplomado, una maestría, o tú como persona te quieres mantener al corriente, keeping current, quieres mantenerte al día. Tus habilidades, cuando las adquieras en tu maestría o en tu diplomado, van a tener un tiempo de vida suficientemente largo. Puedes hacerlo, no sé, un diplomado cada 4 años, puede ser una maestría una vez en tu vida, pero son actualizaciones que te mantienen al corriente de tendencias que no cambian demasiado rápido. ¿Dónde está el verdadero peligro? Cuando tu empresa necesita habilidades específicas que cambian aceleradamente con el tiempo. Y esta es cada vez más una constante. Saben que el tiempo de vida de los negocios, así como el tiempo de vida de las habilidades, se va transformando. ¿Cuántos ustedes en sus empresas, no solo universidades, empresas, han tenido que abrir nuevas unidades de negocio? Han tenido que incorporarse a nuevos mercados, han tenido que hacer nuevas ideas para la captación de nuevos mercados en nuevos entornos. Esto representa un resurgimiento de la velocidad de las habilidades que tienen los equipos de trabajo. Estos llamados equipos de alto desempeño durante mucho tiempo dan un paso todavía más adelante. Es importante equipos flexibles que puedan aprender y desaprender de manera cada vez más ágil. ¿Y qué pasa cuando la habilidad es muy específica, pero el tiempo no es tan relevante? Estamos en el cuadrante de autodidacta, donde hay que formar una cultura en las empresas de un colaborador que siempre está dispuesto a aprender, que siempre quiere entender, quiere aprender más, siempre está manteniéndose, no tal vez formalmente en un diplomado o en una maestría, pero siempre atento a lo que sucede. Aquí están los llamados, por ejemplo, MOOCs, los cursos masivos abiertos en línea, EDX, Coursera, donde la gente puede ir y consumir contenido a gran velocidad de manera autodidacta con las mejores universidades del mundo y con las mejores personas que se encargan de capacitación en el mundo.
El cuarto cuadrante, que es el que más me gusta, en el que nosotros como Nahuac Online nos hemos concentrado para este año, es el cuadrante Just in Time. ¿De qué se trata Just in Time? A lo mejor quien esté en un campo de logística o comercio le suena esta metodología de inventarios, ¿no? Pero Just in Time, en sentido estricto, en educación, significa el producto educativo correcto, en la extensión correcta, en la modalidad correcta, para el fin concreto. Eso es Just in Time. Es generar un tipo de educación donde la habilidad es específica y el tiempo es tan acelerado que tienes que generar contenidos casi que existen y mueren. Son consumidos de manera fácil y rápida para resolver cosas que están a la vuelta de la esquina. Esto implica una verdadera transformación en la manera de hacer planes de capacitación. Debemos generar contenido para los 4 cuadrantes. Tenemos que seguir con educación tradicional, hay que mantenernos en extensión, hay que promover una cultura autodidacta. Pero si no nos volvemos empresas, universidades, ecosistemas que sean generadores auténticos de un contenido ágil y pertinente, estamos corriendo riesgos importantes, porque esto va tan rápido y las habilidades cambian tanto que podremos quedar relegado a un entorno donde las habilidades se vuelven solamente generales. Y eso no hace falta explicarlo. Cuando la habilidad es solamente general, agrega menos valor y genera menos riqueza. Es fundamental. Todos los estrategas de directores generales o recursos humanos que nos estén oyendo, todos los directores de universidades, es fundamental apostar al cuarto bloque. Hay que apostar por generar un nuevo escenario de contenido que esté justo a tiempo. Y esto nos presenta un escenario distinto, por ejemplo, para nuestros invitados universitarios, en un ecosistema que llama Gartner para 2030. Hablamos de qué le puede pasar a las credenciales. Es el primer eje, el horizontal, que ven acostado. Las credenciales pueden ser muy formales o informales, o pueden ser que se mantengan siempre. ¿Qué significa? Formales significa que siguen siendo necesarias, que sean acreditadas por una institución excesivamente formal y que tenga incluso un registro de validez oficial ante el Estado. Informales es que surgen nuevos validadores de las credenciales. Ya no son solo las universidades, sino las empresas empiezan a validar nuevos jugadores. La llamada sombra de la educación es un concepto vital. La sombra de la educación son todos los jugadores que están entrando a un mercado educativo sin ser propiamente escuelas o universidades. Empresas que están empezando a hacer sus propias iniciativas académicas para formar, empresas que no son universidades y empiezan a generar contenido para educar, y ustedes las conocen en la red, son muchísimas las que están generando contenido y cada vez van creciendo en especificidad, fuerza y pertinencia. Esta transformación que hay en las credenciales hace una diferencia para tu empresa. ¿Qué crees que sea más importante en el futuro? ¿Credenciales muy formales verificadas por universidades de alto prestigio con registro oficial? ¿O crees que hay una tendencia a que las credenciales se vayan informalizando y sea más pertinente una certificación de tu propia empresa o de alguna institución que sea ágil para validar un tipo de conocimiento o un tipo de competencia? No sabemos qué va a pasar, lo cierto. Yo la otra vez platicaba con unos amigos y me decían, oye, Rafa, pues entonces, ¿qué va a pasar? Ya dinos, ¿no? Para ver qué hacemos. Es que nadie sabe qué va a pasar. Vivimos un tiempo de incertidumbre. A lo mucho, estos vectores nos ayudan a tener ideas de posibles escenarios futuros. Hay que estar atentos. No sabemos si las credenciales se van a mega formalizar o si se van a informalizar, pero es una posibilidad. ¿Cómo se generan los cuadrantes? Con un segundo vector, el vector vertical. Y ese vector vertical es el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Ese impacto puede ser sostenido, constante, o puede ser disruptivo. Y para mí esta es la clave para entender el futuro de la capacitación empresarial. No se trata solo de hacer los programas de capacitación o detectar algunas necesidades. Hay que entender las credenciales, cómo van a evolucionar los siguientes 3 años, y la inteligencia artificial, cómo va a transformar mi negocio. Porque si la inteligencia artificial tendrá un impacto más o menos general en mi negocio, no demasiado disruptivo, pues yo estaré en los 2 cuadrantes de abajo. Pero si la inteligencia artificial hace una disrupción fuerte en mi negocio, yo estaré en los 2 cuadrantes de arriba. Vamos a entender uno por uno, especialmente Jobs University. Me llama la atención que el cuadrante en el que tenemos una baja impacto más o menos constante de inteligencia artificial y unas credenciales informales, surgen las universidades empresariales. Empresas con su propia universidad, con su propia estrategia educativa, en las que no solamente hacen unos cuantos cursos al año, sino tienen una estrategia formal de qué habilidades desarrollar. Pero lo cierto es que son habilidades que se encuentran
informalizadas, no avaladas por universidades, y con eso tal vez sea suficiente para ciertos casos, y sobre todo en un nivel donde la inteligencia artificial no ha transformado demasiado la velocidad de cambios al interior de tu empresa. Lo que pasa es que si eso se llega a transformar y solo estás listo para Jobs University, no te darás cuenta que hay unas necesidades en los otros cuadrantes gigantes. Si la inteligencia artificial comienza a acelerar tu modelo de negocio, es fundamental que haya una cultura de la llamada Your Own University, donde tú mismo, cuando es disruptivo el impacto y es demasiado rápido para llegar y es suficientemente informal, tienes que entrar a ese contexto. Las otras dos, Scholar University, es cuando las credenciales son muy formales y la universidad se volverá más de investigación. Y Classic University, ustedes lo ven, es donde tenemos un elemento muy formal en la universidad clásica y sostenido el impacto de la inteligencia artificial. Para nuestros amigos de universidades, nosotros estamos en Classic University. El riesgo que tenemos es quedar fuera de un entorno donde otros competidores puedan ofrecer las necesidades de capacitación y formación para un mercado que va cada vez más rápido. Recuerden, los 4 escenarios futuros: la empresa en la universidad clásica, escenarios más o menos parecidos, y otros 2 escenarios, tu propia universidad y la universidad de investigación. Es fundamental que aprendamos a aprovechar cada cuadrante, y eso requiere directores de ustedes, de los directores y las cabezas de las empresas. Pero todos necesitamos capacidades digitales para cumplir con las expectativas del mercado. Y esa es la gran pregunta. ¿Cuál es tu modelo de capacidad de negocio? ¿Qué tan fácil puedes dar el brinco para generar productos en Just in Time, para empezar a moverte hacia Jobs University, para generar una estrategia de generación de contenido suficientemente veloz y de calidad, para detectar las tareas necesarias a través de microaprendizaje, por ejemplo, para generar nuevos planes que sean cápsulas que los colaboradores puedan asumir de manera rápida, asimilarla y aplicarla en el trabajo? O como universidad, que es la pregunta a la que más me ha llamado a mí la atención este último año: ¿cuál va a ser el modelo de negocio? ¿Hacia dónde va a moverse la manera de entender la educación los siguientes años? Les voy a dar nada más 2 pistas durante esta sesión, son solo 45 minutos, pero 2 pistas que son importantes. Primera pista: hay que ir universidades y empresas por contenido granular. Segunda pista: hay que aprender a evaluar de una manera nueva. Estos no son talleres de creación de contenido, pero creo que las ideas que les podré compartir sobre estos 2 puntos les serán bastante útiles. ¿Qué significa crear contenido granular? Significa, han jugado Legos, me imagino, han jugado con bloques de armar. Los bloques de armar son piezas pequeñas que se acomodan en diferentes órdenes y llegan a una figura cada vez más grande y cada vez más impresionante. Así debe ser la capacitación y la educación granular. Debemos encontrar la unidad mínima viable, así como hablábamos del producto mínimo viable, estrategia mínima viable. Ahora tenemos que hablar del producto mínimo viable en términos de educación, que es lo más pequeño, más concreto y más adaptable de producto educativo que responde a una necesidad concreta de una habilidad a adquirir. No porque renunciemos a formar en una visión grande y estratégica, sino porque si tenemos piezas pequeñas que podemos ensamblar como Legos, haremos barcos, aviones, todo lo haremos gigante, porque habremos generado un esquema de contenido que se puede combinar. Por lo tanto, la clave es pensar con una visión general. ¿Se acuerdan que hace tiempo estuvo de moda, no? Piensa global, actúa local. Todavía lo decimos mucho en responsabilidad social. Más o menos es lo mismo para el esquema de educación. Es indispensable generar contenido cada vez más granulado, contenido que nos permita ser combinado todas sus piezas para llegar a resultados que a veces ni siquiera imaginamos. Si tenemos contenido granulado de buen nivel, podemos aplicar el llamado aprendizaje adaptativo, del que tal vez algunos de ustedes han escuchado. El aprendizaje adaptativo es cómo la inteligencia artificial nos permite identificar las competencias que yo quiero formar a través de un diagnóstico y generar caminos personalizados de formación. ¿Se imaginan? A mí eso se me hace padrísimo. Llegar a un lugar, te hagan un examen, tienes los metas de tu empresa, sabes los objetivos del puesto, tienes un resultado, y una inteligencia artificial te permite decir qué tipo de consumibles de tu stock de cursos en línea es el que tienes que tomar para poder lograr el desarrollo que te propones en tu empresa. Lo segundo que es importante mencionar es la manera en la que hacemos la evaluación. Evaluar es fundamental para transformar ese proceso, pero iremos a eso un poco más adelante. Les doy 3 pistas para hacer su contenido granular. Acuérdense, hay que hacerlo en piezas Lego pequeños. Piensen en capas.
hay que pensar en capas. No se piense todo el bloque concreto de la necesidad de capacitación, sino cuáles son las habilidades por capas que me permiten subir las capacidades de negocio para llegar a la meta estratégica que me propongo. Lo segundo que tienen que pensar, que es súper importante, es la manera en la que ese contenido se entrega. Ese contenido debe entregarse. La verdad es que ya no lo podemos seguir ocultando. El rey de la educación en línea es el video bien hecho, el video de alto nivel. Decimos un concepto: Netflixear la educación, Netflixear la capacitación. Tenemos que hacer cada vez contenidos que la persona pueda consumirlos rápido, sean entretenidos, atractivos para ser consumidos y tengan un diseño basado en estrategias de aprendizaje que tengan un impacto directo para el beneficio de la empresa o de la universidad. Pensemos en capas, distingamos las capas de necesidades en función de nuestra estrategia. Esto va conectado directamente a la estrategia de la empresa y de capacitación. Pero segundo, genera capacidades en tu empresa, en tu área de RH o en tu universidad para generar contenido en tendencia. Seguramente conocen Masterclass. Hay que generar contenido cada vez de más calidad, cada vez más fácil de transmitir y cada vez más fácil de consumir. Consumir en el móvil, consumir 15 minutos al día, consumirlo si se quiere media hora. Hay muchas variantes en las que pueden entrar en detalles en este mundo que se abre, especialmente a través del microaprendizaje. Es una tendencia que probablemente muchos ya conozcan, pero que muy pocos aplican ciertamente, ¿eh? O sea, el microaprendizaje no es cortar un curso grande en muchos pedazos chiquitos, es una nueva manera de pensar el diseño de los contenidos y de los cursos, sumado, por ejemplo, al aprendizaje basado en experiencia, del que hablaré un poquito más adelante. Y lo tercero es el cambio que hay que hacer en la pedagogía. Tienen que replantearse la manera en la que se acompaña a pedagogo. Significa el que acompaña. ¿Cómo acompañas a tu empleado o a tu universitario para que tenga contenido granulado que va a consumir por capas y va a poder decidir hacia dónde moverse en función de cómo quiere egresar o de qué necesita tu empresa, cómo va cambiando tu unidad de negocio? Segundo, ¿cómo le haces llegar ese contenido para que sea fácil, consumible, rápido y de alto nivel de calidad? Acuérdate, eso implica un nivel de producción alto al interno de tu empresa para poder generar ese contenido. Y pedagogía, ¿cómo lo acompañas? ¿Qué estrategias haces en la manera en la que produces contenido para que esto impacte verdaderamente en los entornos que tenemos en la universidad y en la empresa? Esas son las tres ideas centrales sobre el contenido granulado. Créanme que es vital. Esta idea de pensar como Legos nos permitirá entender una nueva manera de hacer capacitación, porque al contar con Legos tendrás un stock profundo de contenido que hay que seguir actualizando constantemente, pero que podrá renovar los perfiles laborales que tienes en tu empresa y podrá hacer caminos personalizados para que la persona que trabaja contigo pueda dirigirse en punto a conseguir el resultado que está buscando. Segunda pista, fundamental: ¿cómo evalúas la manera en la que una persona aprende? Evaluar la capacitación. Nada más quiero dar 4 ideas: la evaluación introductoria, la evaluación formativa, la evaluación sumativa y la evaluación por credenciales. La evaluación introductoria es fundamental y esa la conocen las empresas. El llamado examen de diagnóstico, que hay que replantearnos. A veces hacemos un examen de diagnóstico casi que por trámite, se guarda y nunca más volvemos a consumirlo. Pero el examen de diagnóstico ahora es vital, esté conectado, fíjense bien, a los resultados del puesto, a los resultados de aprendizaje en una universidad en su caso. No arbitrariamente, sino específica y concretamente con metodologías existentes. ¿Para qué? Para que ese diagnóstico aperture la posibilidad de generar aprendizaje adaptativo. Es decir, te permite hacer caminos personalizados, donde tú puedas, a partir del evaluador, ya no se trata de hacer una evaluación inicial y después una evaluación final y ver la diferencia, no. Se trata de que la evaluación inicial ayude a estructurar el camino individual donde cada quien puede impactarse. Lo siguiente es la evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella que hacemos que no cuenta para la evaluación propiamente. No me quiero meter en detalles propiamente académicos, pero se trata de hacer evaluaciones en el proceso de formación de la persona, donde podamos darle la oportunidad de hacer altos para ver ella misma en qué medida está asimilando y aplicando de la manera en la que es deseado el conocimiento que le estamos proponiendo. La evaluación formativa es fundamental, pues no se trata solamente de decir si sale bien o mal, sino que le ayuda al participante a reflexionar sobre él mismo, la medida en que está asimilando el conocimiento, y eso está cambiando sus actitudes, conocimientos, habilidades o insights que le produce todo su encuentro con la realidad. Lo siguiente
es la evaluación sumativa, que es la tradicional. La evaluación sumativa es la que utilizamos tradicionalmente en las escuelas cuando les damos unos porcentajes, sumamos cuántas tareas se entregan y sigue siendo vital, ¿no? Hay que seguirla aplicando, uno no puede desprenderse de ella, hay certificaciones empresariales que la necesitan y uno no puede abandonarla. La última, y sobre la que quiero hacer más hincapié, es la evaluación por credenciales. La evaluación por credenciales es la que les decía que está asociada a los llamados badges. Los badges o las insignias son las credenciales que se otorgan por entidades, yo sugiero siempre, de ecosistema. Una empresa en alianza con una universidad, juntos generan un contenido pertinente para mercado en la mejor tendencia posible, lo ofrecen y dan un aval de la empresa y de la universidad a manera de una insignia digital avalada por blockchain que se puede poner en LinkedIn, que se puede poner en todos lados y nos permite un desarrollo especialmente importante. Hay muchos servicios para hacer evaluación por credenciales y una metodología específica para cómo diseñar ese tipo de exámenes, cómo vincularlos al contenido que has generado y cómo hacerlo ágil y de fácil consumo para todos los participantes. Esto nos da una matriz que es fundamental. Esa matriz nos dice cuadrantes específicos de cómo debemos entender las ventajas y desventajas que existen en la nueva generación de la capacitación del futuro. ¿Te acuerdas de los cuadrantes que te platiqué al inicio? Autodidacta, just in time, mantenerse al día, keeping current y just in case. Bueno, pues al cruzarlos con la pedagogía, el aprendizaje adaptativo, la velocidad de producción, el digital delivery, el digital assessment y la digital credential, podemos saber qué tan importantes son, o sea, qué tan importantes, por ejemplo, para, si tú vas a generar en tu empresa contenido autodidacta, vas a generar una plataforma donde tus empleados van a poder consumir contenido cuando ellos quieran, al ritmo que ellos quieran y de los temas que a ellos les interese, como una especie de crecimiento personal y profesional, autodidacta, primer cuadrante. El acompañamiento es relativamente poco importante, casi que es autónomo. El estudiante se mueve solo, el colaborador se mueve solo y la plataforma debe contener ese estilo, generar los elementos técnicos que le permitan al colaborador avanzar solo en la adquisición de conocimiento. El aprendizaje adaptativo también es de baja importancia porque el que diseña su ruta de aprendizaje va a ser el autodidacta. Si tú haces una plataforma en tu empresa para este cuadrante, el que va a ir construyendo su ruta será el colaborador con una cultura de aprendizaje a lo largo de la vida. La velocidad de producción aquí es interesante. Puede ir desde muy baja, si solamente planteas escenarios generales de autodidacta, pero muy alta. Cuando hay una cultura verdadera de aprendizaje, una demanda real e importante de tu empresa que quiera seguir aprendiendo, siguen queriendo consumir cada vez más rápido. Y para consumir cada vez más rápido te van a exigir como empresa o como universidad generar cada vez más contenido. De hecho, por ejemplo, Anáhuac tiene varios cursos ya en EDX, plataforma de cursos masivo en línea, y recientemente uno de los cursos que realizó Anáhuac sobre ciencia de datos con Python con la ayuda de Generalia estuvo en la lista de los mejores cursos para este 2021 en la clasificación que salió el año pasado. Y es importante esto porque ese tipo de contenido es el que hay que generar. Es el tipo de contenido, es el que hay que generar y cada vez más rápido. Ahora, el digital delivery para el autodidacta es lo mismo. Va desde bajo a muy alto. La manera en la que lo entregas va a depender de la cultura en tu organización. Y la evaluación es casi ninguna, porque es casi una autoevaluación de la persona, y la credencial digital es relativamente poco importante, porque la persona que busca ese contenido no lo hace por verificar una habilidad, sino por un crecimiento personal. No me va a dar tiempo de explicar las 4 cuadrantes, pero les quiero explicar el segundo, Just in Time, que para mí es el más importante para la empresa. ¿Qué pasa si tú quieres abrir un área Just in Time en tu empresa, generar un plan estratégico de capacitación, donde no solo mandas a maestría, mandas a diplomados, das cursos just in case, no, just in time. Detectas necesidades específicas y mantienes una plataforma de validación de habilidades ágil y pertinente para las necesidades de tu unidad de negocio. Tienes que saber que tu necesidad de pedagogía es altísimo. Tienes que tener cerca expertos en educación, porque la manera en la que se acompaña a alguien para diseñar un contenido que responda a una necesidad concreta de tu empresa es muy diferente a lo que tradicionalmente pensamos. Incluso nosotros como universidades, para los que son de universidades, tenemos que replantear la manera en que diseñamos contenido. Estamos acostumbrados a diseñar contenido en base a temarios y eso es un problema real que sigue abriendo las brechas de mercado. Tenemos, como decía, encontrarnos empresas y universidades para hacer un nivel de pedagogía muy alto,
para hacer contenido just in time. Segundo, el aprendizaje adaptativo se vuelve relativamente importante. Si yo quiero tener equipos diversificados con gran impacto en diferentes entornos, tengo que permitirles moverse por diferentes rutas, pero esas rutas no pueden ser las que ellos digan nada más. La empresa debe decir hacia dónde van los resultados que espera y según el resultado, ordenar rutas con inteligencia artificial para que cada colaborador pueda llevar el camino que le sea más relevante. Igualmente para las universidades, imagínense, yo así me imagino las universidades en el futuro, entrando sin inscribirte en un programa específico, un modelo flexible como ya existen muchos en México, pero donde la inteligencia artificial le ayuda al estudiante a encontrar la ruta en la que él podría ser más exitoso, podría ser más feliz, podría disfrutarlo más o tiene más habilidades, para que pueda ir eligiendo poco a poco materias que le permitan adaptar lo que él es al resultado que espera lograr. La velocidad de producción es muy alta y ese es el gran reto. Producir es caro y difícil. Eso hay que decirlo directamente. La producción cuesta trabajo. Necesitas buenos talentos en cámara, necesitas un buen nivel de grabación, necesitas un buen nivel de capacidad digital. Por eso el rol de TI, ustedes lo saben, ya se revolucionó. El rol de TI en las empresas no puede ser quienes se encargan de las computadoras o de la ciberseguridad nada más. Es estratégico, porque hay una capacidad digital que si no tienes, te inhabilita para la generación de contenido. Y la manera en la que se entrega ese contenido, fíjense en el cuadrante, es muy alta. Hay que aprender a entregar en móvil, entregar con single sign-on, solamente una sola entrada, evaluaciones muy, muy rápidas, emitir las credenciales muy, muy rápido, un look and feel bello y estético y bonito, y una interacción agradable a la vista. La manera de entregar el contenido se vuelve muy importante. Fíjense, Digital Assessment, la evaluación se vuelve extremadamente importante. Es necesario reunir expertos para asegurarse que el curso Just in Time que has generado responde a la necesidad de tu empresa y cumple con la expectativa que tenías. Para que se den una idea, un microcurso puede durar de 5 a 25 horas y la manera de diseñarlo, no se imaginen que es una semana de un curso normal. La manera de diseñarlo está basado en la experiencia y es totalmente distinto. Y el último, el peso de la credencial digital que se vuelve muy alto. Hay que empezar a emitir credenciales digitales internamente en las empresas. Hay muchos servicios de muy alcance económico, muy fácil, para emitir ese tipo de credenciales que van a permitirle al empleado, aparte de motivarse, antes nada más se veía como una especie de gamificación el dar la medalla, pero la medalla tiene que empezar a ser reconocida por pares, intraempresa y extraempresa. Y las universidades necesariamente tienen que empezar a generar microcredenciales. El corazón de la nueva capacitación del nuevo mundo de la educación ciertamente no está solamente en los medios que hacemos. Todos lo sabemos juntos. Si están aquí es por algo. Todos los que se dedican a capacitación, a formación o educación, estamos convencidos de que la educación y la capacitación no son solamente medios prácticos. Decía George Steiner, cualquier persona que busque solamente fines prácticos en la educación y en la capacitación es casi metafóricamente un pecado y literalmente asesina. Si nosotros queremos formar y educar y capacitar a colaboradores universitarios, jóvenes o adultos, es porque sabemos que el conocimiento de la verdad los hace felices y plenos. Y queremos ofrecerles la oportunidad de ser plenos y felices. Queremos que el trabajo les ayude a desarrollarse, no solo para alcanzar las metas de productividad, sino a conocerse como personas, sino que para poder aspirar a una vida que les llene de sentido y satisfacción. Los mismos como universidades. Lo cierto es que claro que es importante que respondamos a las necesidades de un mercado que nos demanda ciertos egresados, pero nuestra misión es mucho más grande. Nuestra misión es formar personas que aspiren a una vida plena y con sentido, que se hagan las grandes preguntas que valen la pena en la vida, que estén dispuestos a apostar las cosas por causas grandes. Eso es el centro de la capacitación. La empresa y la universidad agregan valor y el centro de ellas es siempre el ser humano y su dignidad. Y el ser humano al centro con su dignidad, si es respetado, si es visto como lo que es, lo puede llevar a hacer cosas grandiosas, enormes y deslumbrantes. Cada vez que yo me subo a un avión o sigo viajando, mi papá es ingeniero civil, cada vez que veo un puente que cruza una laguna, lo veo y me asombro. Y pienso que es el hombre. ¿De qué está hecho para que pueda haber un montón de agua y diga por aquí quiero cruzar? Ves las industrias, ves las empresas, ves los caminos logísticos, ves las universidades. Es verdaderamente asombroso encontrarse con la persona. Si la tratamos con el respeto, con la humildad y con la dignidad que le es propia en todos los procesos formativos y lo ponemos siempre al centro, la persona generará maravillas. Y esas maravillas, claro, tendrán un impacto positivo pronto y eficiente
en los desarrollos productivos, la competencia, las ganancias y las metas que nos queramos proponer y lograr. Quiero cerrar esta primera parte para poder dar lugar a la parte de preguntas y respuestas con unos tips finales a ver, no hemos podido ser exhaustivos aquí en esta plática. Les he dado apenas una visión general de las cosas, pero dejaré mi contacto, toda la información que necesitan para recomendar material de lectura y lo que necesiten. Pero que cierro con que se vayan esto en la cabeza. Tip 1. Hay que generar contenido. Universidad o empresa, todos nos tenemos que volver generadores de contenido. ¿Es fácil? Nada fácil. Es difícil, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cuál es tu estrategia? Director de empresa, director de recursos humanos, director de universidad, para volverte un generador ágil de contenido. Si nos tardamos un año en generar contenido, ya ese contenido no funciona. Hay que generar cada vez más rápido, cada vez de más calidad. Segundo, aprendizaje adaptativo. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial y la analítica, que es un top trend en educación? La manera en la que capacitas. Una cosa es hacer algunas gráficas a partir de Excel, es tener unos dashboards con Power BI de Business Intelligence, pero inteligencia artificial, tienes conectados tus resultados de aprendizaje con tus diagnósticos, tienes un pool de contenido asociado a competencias clave que pueda autoarreglarse en función del aprendizaje de máquina y la experiencia que tenga de usuarios que cursan y cumplen ciertas funciones. Todavía más difícil que la generación de contenido es conectarlo a través de la inteligencia artificial, pero es una necesidad que no podemos ignorar mucho tiempo más. Tercer tip para que investigues y te lo lleves: Learning Experience Design. Los nuevos diseños tienen que estar basados en experiencia. Hay que preguntarnos, universidades, ¿qué experiencia queremos producir? Y empresas, ¿qué experiencia queremos producir? Esto ya se ha vislumbrado, ya se le ha dado peso antes. La experiencia es fundamental para una verdadera integración del contenido, un sentido de pertenencia y un aprendizaje más eficiente. Cuarto, especialmente el libro de Kapman sobre microaprendizaje, se los recomiendo muchísimo. Aprender a hacer verdadero microaprendizaje. No hacer videos cortos, no cortar programas largos en pedazos chiquitos, no hacer chunks, sino hacer un verdadero diseño que te permite impactar en mucho menos tiempo un contenido que te hubiera tomado mucho más tiempo. Esto para mí me emociona mucho. Poder generar contenido de impacto focalizado es tremendamente útil. Y último, lo que siempre es correcto, el uso de herramientas. A veces nos quedamos limitados, no hay que perderlo de vista, pero aprender a usar nuevas herramientas digitales, ocupar mejor el Zoom, una que otra plataforma para interactuar con alumnos en clases está muy bien, es excelente. Una que otra herramienta para mejorar la capacitación y hacerla más entretenida es excelente. Hay que seguirlas usando, esas herramientas, pero recuerden, no podemos quedar limitados. Hay un reto enorme enfrente de nosotros. Y el reto no solamente es aumentar la productividad. Tenemos el reto de una humanidad que se enfrenta a las crisis más grandes que pudiera enfrentar nuestra generación. Tenemos un gran reto con el agua, con la comida, con la energía renovable, con la pobreza. Y tanto empresas como universidades tenemos un compromiso ineludible con esta sociedad que nos demanda y nos exige que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto acompañarlos. Estoy aquí para poder responder sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Te agradecemos enormemente por tu tiempo que nos has brindado el día de hoy. Vamos a pasar a una sesión de preguntas que me gustaría mucho poder compartir y con el auditorio que nos han estado mandando a través de el código QR. Nos preguntan, doctor, si cuando habla acerca de Netflixear se refiere a un tema de social learning. Hola, muchas gracias por la pregunta. Realmente Netflixear, claro que tiene que ver con social learning, pero más tiene que ver con este modelo de negocio en el que tanto universidades como empresas tenemos que empezar, especialmente universidades, por ejemplo, a generar suscripciones. Es decir, empezar a generar contenido que la gente pueda consumir de un nivel muy alto en calidad a un ritmo que le interese según la manera en la que tú ves Netflix. ¿Qué pasa cuando ves Netflix? Tienes un rato libre, decides ver una serie, te picas y te quedas viendo. Así debería ser la capacitación, en el sentido en el que haya contenido de muy alto nivel al que puedas acceder constantemente y puedas verlo y disfrutarlo a la hora que lo consumes. Obviamente eso tiene una implicación social, tiene una manera en la que eso va a interactuar para la manera de aprender, pero el término específico significa generemos video, ese es el centro, generemos video cada vez de más calidad, cada vez mejor diseñado, cada vez de más impacto, y pongámoslo a disposición de nuestras comunidades
Si somos universidades, en un modelo de suscripción. Si somos empresas, en un modelo de que por parte de ser de la empresa, tienes acceso a tu Netflix empresarial, donde vas a poder ver las series o documentales o cursos que te sean interesantes y tal vez tu jefe te recomiende algunos para que pueda hacer mejor su trabajo. Esa es la idea, tener un stock siempre de contenido Prime al que puedas recurrir para mejorar tu proceso de formación. Muy bien, de acuerdo. Espero que haya quedado resuelta la duda que nos están compartiendo, porque además, doctor, hay algo muy interesante que nos comparten aquí también, que es cuando se habla, por ejemplo, además del tema de microaprendizaje, ¿qué otras tendencias van acompañadas en conjunto con el microlearning que usted considere vayan a ser relevantes en este año? La verdad es que estas que comenté al final, Learning Experience Design, para mí se me hace una tendencia irreversible. Microcredenciales se me hace una tendencia irreversible. Blockchain, más que para emitir títulos para verificación de autenticidad, se me hace una tendencia que, digo, a mí me parece irreversible, no quiere decir que sea irreversible. Yo sospecho, por ejemplo, en esta no estoy tan seguro, que las credenciales van a ir perdiendo formalidad y creo que eso también puede pasar en el futuro. Y sospecho que ciertos negocios sí se van a ver disrumpidos por la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que serían esas, especialmente para producción de contenido, microaprendizaje, Learning Experience Design me parecen vitales. Y para el entorno general, creo que no hay marcha atrás con las microcredenciales, no hay marcha atrás con blockchain para la verificación de autenticidad. Esos elementos son los que hay que tener en visto. Y por supuesto, hay muchas tendencias tecnológicas que no mencioné aquí, ¿no? O sea, hay muchas tendencias en la plataforma, el tipo de LMS, el consumible, una tendencia que yo, para mí también es segura, es el tipo de contenido que hay que generar. Hay que generar contenido interactivo Prime y tal vez el adaptativo no estoy tan seguro del éxito que podrá tener los siguientes años, pero son tendencias que creo que al menos hay que tener vistas y evidentemente estar generando para estos cuatro cuadrantes de los que platicamos. Yo sospecho, por ejemplo, en esta no estoy tan seguro, que las credenciales van a ir perdiendo formalidad. Perfecto, muy bien, doctor. Muy bien. De hecho, aquí también hay algo que a mí me parece bastante pertinente de mencionar ahorita, que nos preguntan qué recomienda a las instituciones educativas para estar listas ante las nuevas tendencias, porque usted sabe que el tema cultural es algo que está, pues, de alguna forma muy arraigado en la educación tradicional y este cambio de cultura y este poder transformar la manera como pensamos y como percibimos el mundo, pues en la educación ha funcionado durante décadas. Sin embargo, hoy nos enfrentamos ante una nueva disrupción, que es la digitalización de la educación. Y nos gustaría saber cómo prepararse como institución académica o como una empresa que tiene una academia diseñada para capacitar a sus empleados ante estas nuevas demandas, cómo cambiar esa cultura de la gente internamente. A usted le ha de haber tocado vivirlo en la Universidad Anáhuac. Bastante pertinente de mencionar ahorita. Muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que el primer reto, como bien identifica nuestra persona que está haciendo esta pregunta, es el reto cultural. Hay que cambiar el mindset. Hay que cambiar la manera en la que se entiende la educación y la capacitación. Ese es un primer paso. Si uno no entiende que ya se transformó esta manera tradicional en las universidades del aula, la clase, el contenido, el docente, el plan magisterial, y seguimos intentando simplemente actualizar el modelo vigente, yo creo que va a tronar. O sea, meter algunas herramientas tecnológicas para un modelo tradicional, vino nuevo, odres nuevos. Necesitamos una nueva manera de educar. ¿Cuál es, Rafa? No sé. O sea, el chiste es juntos hacer un ecosistema para desarrollar las nuevas maneras de educar. Pero hay nuevos planteamientos basados en experiencia, basados en microcontenido, basados en interacciones que necesitamos empezar a platicar juntos. Primer proceso, abrámonos al cambio. Si uno cree que esto de la pandemia va a pasar y todo va a regresar a como era antes en capacitación y educación, estamos perdidos, porque la pandemia no causó esto. Yo creo que es lo que más repito en las conferencias. Esto no lo causó la pandemia, esto lo aceleró la pandemia. Esto era un hecho. Esto ya existía desde antes. La educación, bien dicen, no son décadas, son siglos en los que hemos educado de la misma manera. Y nos tocó, o sea, nos toca a nuestro campo, por fin una transformación que es complicada y riesgosa, porque no es una transformación de medios, es una transformación de fondos. Es la manera en la que entendemos el educar mismo, el capacitar mismo,
la que se va a revolucionar. Es una época emocionante porque es una época para pensar, para aportar, para crear. Tenemos la oportunidad de estar en los albores de nuevos modelos educativos y nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de capacitación. Lo difícil es que nada está escrito, que tenemos el reto de nosotros construirlo con nuestras propias manos, inteligencias. Necesitamos equipos creativos. Primer aspecto cultural. Segundo, hay que mantenerse al día. Hay que leer cuáles son las grandes tendencias que están sucediendo en la manera de aprender. Hay que saber sobre neuroaprendizaje, pero también hay que saber sobre el nuevo diseño de contenidos. Hay que saber sobre las tendencias de los mercados laborales y el tipo de contenido que hay que producir. Hay que estudiar todo el estado del arte casi todos los días. O sea, hay que estar, cuando esto pasa en una industria, hay que estar en el estado del arte todos los días. Y tercera cosa, que es lo más difícil del mundo, hay que dedicar recursos. Hay que dedicar recursos a mejorar las capacidades de nuestro negocio. Si no puedo generar contenido, hay que generar contenido, hay que dedicar recursos a generar contenido. Hay que dedicar recursos a capacitar gente en nuevas tendencias educativas. Hay que dedicar recursos a ayudar al cambio cultural, al proceso de comunicación y al diseño de nuevas estrategias. Si no tenemos estos tres elementos, un cambio cultural pertinente, un conocimiento de vanguardia y recurso para poder aumentar las capacidades de negocio, se vuelve muy complicado. De acuerdo, muy bien, muy interesante lo que comenta, porque además, y esto lo relaciono con la siguiente pregunta que voy a compartirle, es el hecho de que nos recalcan entre los invitados qué plataformas recomienda usted para generar contenido o microaprendizaje, digamos, para alguien que va comenzando en esta educación a distancia, pero pues que quiere crear contenido de alto impacto. ¿Cómo se debe de balancear? O sea, ¿basta con tener una herramienta, una plataforma capaz, o también es una mezcla entre contenido de alta calidad, con buena calidad de producción, y la plataforma? ¿Cómo nos podría orientar acerca de esto? Claro que sí. La verdad es que la respuesta directa es que la plataforma es lo menos importante. Se escucha radical y nada más lo digo para hacer el contraste. La plataforma es vital para la experiencia de plataforma y experiencia de usuario, pero si la pregunta es cómo inicio a generar microaprendizaje, cómo hago una nueva estrategia de plan de capacitación en mi empresa o cómo genero mis primeros microcursos para interior de mi universidad, lo primero es cambio cultural, abrirse a una nueva manera de educar. Segundo, estudiar. O sea, hay que estudiar la literatura que ya existe, que hay en Amazon, el libro de Kaplan que les digo de microaprendizaje, entender el nivel taxonómico al que permite llegar el microaprendizaje, cómo eso se combina con un diseño de una experiencia educativa, cómo eso lleva una implicación evaluativa, qué implicaciones tiene de producción. Producir el contenido no es tenerlo en plataforma. Háganse cuenta que en educación en línea uno diseña contenido, después produce contenido y después integra contenido. La plataforma esta entra hasta que integras contenido. Tienes que saber qué plataforma, porque no todas las plataformas tienen las mismas capacidades técnicas para lograr lo que tu diseño se imagina que quiere hacer. Entonces, hay plataformas que podemos recomendar, a lo mejor al final en el chat, comerciales, muchísimas, LMS tradicionales, LMS un poco más nuevos, en los que tú puedes integrar, pero el primer paso debe ser cambio mental, entender y leer qué es lo que está pasando en la educación, convencerte de que aquí no hay vuelta atrás. Segundo, leer y colaborar con gente, aprender junto sobre estas nuevas estrategias para el diseño de contenido. Eso te va a generar el primer reto, capacidad para producción de contenido. Cámaras, producción, postproducción, pedagogos, académicos. Por eso les digo, ya nadie puede solo. Necesitamos ecosistemas, necesitamos alianzas para dar respuesta a los retos que tenemos. La integración, verán, es lo de menos. Meter un buen diseño, una plataforma amigable que permita lo que tu estrategia se propuso y con eso vas a tener. Y muchas veces la concentración es en la plataforma. A veces tristemente el enfoque es, ¿qué plataforma me permitirá educar mejor? La plataforma no educa. Lo que educa es el contenido diseñado con una buena estrategia. Perfecto, muy bien. Y bueno, ya nos están diciendo que no hay más tiempo. Sin embargo, nada más por último, porque esta fue de las más votadas, nos preguntan, se habla de una tendencia, doctor, donde el diseñador instruccional va a desaparecer. ¿Qué papel considera usted que tendrá ahora en el proceso de capacitación el diseñador instruccional? Se me hace que alguien que me conoce me hizo esa pregunta, porque es una pregunta que me encanta contestar. Okay. Si están en los campos educativos,
Ciertamente, a ver, creo que el diseñador instruccional tal y como lo conocemos va a desaparecer, eh, porque todos están capacitándose. El mundo de la educación está creciendo tan generalmente que una figura que te acompañe simplemente a transmitir tu conocimiento a un enfoque pedagógico no va a agregar un buen valor. De hecho, la palabra que se ocupa actualmente es arquitecto instruccional. Arquitecto instruccional, ¿cuál es la diferencia? Un diseñador instruccional te hace el mapita, lo pasa a producción y que se hagan bolas. Un arquitecto instruccional vigila la obra, es decir, es responsable y por lo tanto su perfil es muy alto. No solamente sabe de educación, sabe del campo de especialización, sabe del resultado, sabe del manejo de gente, sabe dirección de equipos, porque se vuelve un líder, se vuelve alguien que asegura desde el inicio del contenido que se empieza a producir hasta el final. Y esa es la transformación que yo creo que va a venir para el diseñador instruccional. Tiene que volverse un arquitecto, un rol más preponderante, un perfil mucho más alto. Muy bien, doctor. Pues la verdad es que le agradecemos mucho por haber compartido este espacio con nosotros. La verdad es que hay más dudas que nos siguen llegando por parte del público. Sin embargo, este, les queremos invitar a toda la gente que nos ha acompañado el día de hoy a que pueda, por favor, compartir sus dudas directamente en nuestro sitio en Facebook para que puedan compartir todas las dudas que tengan y poder comunicárselas directamente al doctor Rafael y él personalmente estará dando respuesta a cada una de ellas a través de su correo electrónico para que puedan por favor estar al pendiente y compartirnos sus dudas a través de esos medios. Y bueno, pues les agradecemos enormemente por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a contar para toda la gente que nos pudo acompañar el día de hoy con promociones muy interesantes en todo lo que tiene que ver con creación de contenido y con producción audiovisual para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web y les estaremos informando respecto a los siguientes eventos que tendremos porque se viene uno bien interesante que es la realidad virtual. ¿Cuál es el papel que va a jugar la realidad virtual en la educación? Ya hemos visto cómo en ciertas áreas de medicina, por ejemplo, en áreas de ingeniería, pues se ha vuelto fundamental para precisamente con el tema de la pandemia no poner en riesgo, en este caso al personal médico, para que pueda continuar con su formación, su capacitación continua, sin estar expuesto al riesgo de la pandemia. Entonces, va a estar muy interesante. Vamos a contar con un experto en realidad virtual para que nos puedan acompañar. Este evento se llevará a cabo en el mes de febrero. Les estaremos compartiendo las fechas y les vamos a mandar también una encuesta de calidad para que nos ayuden a responderla, donde nos puedan compartir comentarios, sugerencias y también nos puedan decir qué les pareció el evento y si les podemos apoyar con algo más, pues estamos con mucho gusto a sus órdenes. Así que, pues para ya no quitarles más tiempo, de mi parte me despido y le agradecemos enormemente al doctor Rafael Estrada y a la Universidad Anáhuac Online por haber hecho posible este evento. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gusto acompañarlos. Gracias por esta invitación. En la Universidad de Anáhuac estamos convencidos que la educación ha cambiado para siempre y queremos ser parte de esa transformación para el bien de la humanidad y de todas las personas. Gracias a todos.